Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 959. Movimiento fetal del universo dentro de una plaza, en la ciudad con arenas virtuales. El Elderian instaló rápidamente el equipo para su ping y programó una cita para él. Debía desafiar el puesto 90 en el rango del Señor Divino. Su ping agarró y usó el equipo con familiaridad practicada. Después de escuchar notificaciones con un sonido agradable, ingresó al campo de batalla virtual. Su oponente apareció frente a él poco después. Hubo un breve período de preparación, y luego ambas partes atacaron al mismo tiempo. Su ping no dudó en absoluto. Simplemente convocó al pequeño esqueleto y al dragón infernal para que se fusionaran con ellos. Apenas se había fusionado con ellos cuando sintió un poder horripilante y sin precedentes creciendo dentro de él. Morir. Las leyes fueron reunidas y condensadas en la espada de hueso, con el poder de la fe alineando su filo. Su ping lanzó las llamas de Golden Crow, produciendo un agujero en el pequeño mundo de su oponente. Luego activó el camino del tiempo y congeló el flujo del tiempo a su alrededor. Su ping no fue lo suficientemente fuerte como para congelar a un Star-Lord en el pasado. Después de todo, un Star-Lord pudo interferir fuertemente con el tiempo y el espacio. Apenas era posible para él congelarlos mientras era un guerrero de Star State. Sin embargo, su ping pudo congelar a su oponente por un momento después de su doble fusión con sus mascotas. Un momento congelado ya era lo suficientemente fatal. Estallido. Su aura de espada estalló, cortando el pequeño mundo dorado de su oponente y destruyendo su cuerpo. Wash. El mundo brilló y su ping se encontró de regreso en la plaza. El Elderian se sorprendió al ver a su ping salir tan rápido. Él preguntó: ¿Tú lo derrotaste? Anuncios de Put Future. El Elderian no pudo agregar más palabras, ni cerrar la boca. Sabía que su ping era mucho más fuerte esta vez. Después de todo, las mascotas de este último se habían elevado al estado estelar. Sin embargo, no esperaba que la batalla terminara en solo un minuto. No podía ver la batalla, pero podía imaginar cuán masacre unilateral había sido. Elderian, por favor haga otra cita para mí, dijo su ping. El Elderian salió de su estupor, pero seguía preocupado. No olvidó que el niño acababa de ascender al estado de la estrella, y que la brecha entre el estado de la estrella y el estado del Señor de la Estrella era enorme, como se podía deducir de los yoes futuros que Six Lives Buddha había convocado en la competencia reciente. Incluso un genio de esa estatura no pudo luchar contra los Star-Lords a menos que se abriera paso hasta el estado de las estrellas, y mucho menos derrotarlos. Y, sin embargo, su ping había derrotado a un genio entre los Star-Lords. Esos rankers generalmente eran genios capaces de derrotar a oponentes por encima de su propio nivel. Sin embargo, cuanto más alto sea el nivel, mayor será la brecha en el poder. Apenas era posible derrotar a los oponentes por encima del nivel de uno mientras estaba en el estado estelar. Su ping fue solo una excepción. Aún así, tal excepción se estaba volviendo cada vez más horrible. ¿A cuál quieres desafiar?, preguntó el Elderian. Se estaba emocionando. Hacía muchos años que no se sentía así. El 80, dijo su ping, después de pensar por un momento. El Elderian sonrió amargamente. Sabía que su ping no desafiaría a todos los rankers, ya que todos los genios estaban allí por una razón. No rechazó a su ping. Después de todo, incluso si fallaba en el desafío, nada se perdería excepto algo de dinero. Simplemente podría considerarse eso como la tarifa del sparring. La cita se hizo poco después. Su ping usó el equipo virtual una vez más y entró al campo de batalla virtual. Mientras su ping desafiaba el rango del Señor Divino, Shen Wang, vestido con una túnica dorada brillante y instalado en su majestuoso trono, estaba ante un grupo de 30 hombres, todos expertos en ascendente. Los 8 hombres en la primera fila eran los mejores expertos en ascendente. Eran señores celestiales. El hombre musculoso parado en el medio de la primera fila frunció el ceño y preguntó: «Maestro, ¿realmente estamos en tal emergencia?». Tenía casi 6 metros de altura, lo que lo convertía en casi un gigante. Era su constitución de tanque divino especial, una de las 9 constituciones divinas del universo. Siendo el tercer discípulo de Shen Wang, había ingresado al estado ascendente cientos de miles de años antes, derrotando inmediatamente a 8 oponentes del estado ascendente después, ganándose su nombre como Maestro del Cielo. Anuncios de Put Future. Había pasado por innumerables batallas desde entonces, incluso probando su mano contra los celestiales.
Sus habilidades y destrezas le permitieron salir ileso incluso después de expertos de tan alto perfil. Es decir, a menos que varios celestiales se unieran contra él. Pero ese era un escenario casi imposible. Sí. El universo acaba de tener otro movimiento fetal. Aparecen grietas por todo el vacío. Cosas que no deberían existir están apareciendo de nuevo. Necesitas reprimirlos. Shenwan habló con un tono tranquilo pero intimidante. ¿Son los restos de los espacios más profundos? Preguntó alguien. Si Su Ping estuviera presente, habría reconocido al orador, su hermano mayor, Yulong. Shenwan negó con la cabeza y dijo, no. Las cosas contra las que lucharon. Todos los expertos presentes entrecerraron los ojos después de tal revelación. Sabían lo horribles que eran los restos, ya que el tiempo no los podía desgastar. Las cosas contra las que habían luchado habían aparecido antes, causando desastres con cada manifestación. Los sabios han especulado que nuestro universo está soportando demasiadas cosas. En este momento, estoy planeando eliminar parte de la línea de tiempo en nuestro universo y borrar ciertas cosas para siempre con la ayuda de los otros celestiales. La frialdad brilló en los ojos de Shenwan. Mi yo original se encuentra actualmente en lo más profundo del universo. Solo puedes encargarte de las grietas por tu cuenta. Maestro, no se preocupe. Estamos en ello. La Golden Star Zone estará a salvo. Lo defenderemos. Todos hicieron declaraciones similares. La zona de la Estrella Dorada era el territorio de Shenwan. Sus discípulos tenían la responsabilidad de defenderlo. Nadie se opuso. Ten cuidado. No quiero que ninguno de ustedes sufra daño, dijo Shenwan solemnemente. Tenía más de 60 discípulos al principio, pero solo quedaron 40 de ellos. Algunos de ellos estaban actualmente atrapados en otros lugares o en misiones y, por lo tanto, no pudieron asistir. Maestro, no se preocupe. Todos sonrieron. Sabían que era una tarea peligrosa, pero nadie se inmutó. Sin más que decir, Shenwan pidió a todos que se retiraran. Parece que el universo no ha sido muy pacífico últimamente. Una vez que abandonaron el palacio, varios hombres caminaron juntos, mientras Yulong suspiraba mientras caminaba hacia el centro. Espero que la era de la oscuridad de hace 300.000 años no vuelva a ocurrir. Sería una catástrofe. El maestro dijo que el universo se fusionará en poco tiempo. Todo tipo de desastres están obligados a ocurrir. Podremos protegernos si podemos convertirnos en señores celestiales como el hermano Tu, dijo un joven regordete después de suspirar. Yulong sacudió levemente la cabeza. Los señores celestiales no son invencibles. También mueren en cataclismos reales. Debes tener mucho cuidado durante la misión. Escuché que muchos animales feroces ya extintos salieron volando de las reliquias en una de las galaxias. La cuarta hermana mayor fue allí para reprimirlos, y regresó con heridas graves. Capítulo 960. 6 anillos del estado estelar. Incluso la hermana mayor Xueqin resultó herida. Todo el mundo estaba alarmado. Su cuarta hermana mayor era un señor celestial, invencible en el estado ascendente. Incluso los celestiales tendrían dificultades para vencerla. Y sin embargo, había sido herida. ¿Son las cosas realmente tan terribles en este momento? Murmuró un joven de pelo blanco. Los otros también tenían miradas sombrías. En la plaza de las arenas virtuales. Uf. Su Ping se quitó el casco y relajó su cuerpo. 5 minutos. Eso fue más allá de mis expectativas. No está mal, comentó el Elderian con sentimientos encontrados, aunque el 80 y el 90 son ambos Star Lords máximos, el 80 es al menos un 50% más fuerte que el del 90. Incluso una pequeña brecha entre dos grandes expertos podría ser el factor decisivo en una batalla, y mucho menos una diferencia tan enorme. Acabas de entrar en el estado estelar, al igual que tus mascotas. El programa de entrenamiento que el maestro preparó para ti aún no se ha iniciado, y aún así ya has puesto un pie en el rango de señor divino. Tendrá la oportunidad de llegar a los 3 primeros lugares una vez que se complete el programa, dijo el Elderian. Pensaba muy bien en Su Ping. Había ayudado a entrenar a muchos de los estudiantes de Shenwan, pero ninguno era tan talentoso como Su Ping. Entonces, también esperaba con ansias la futura actuación de Su Ping. Esperemos que sí, dijo Su Ping después de asentir. Haga otra cita para mí, por favor. ¿Otra cita? El Elderian estaba atónito. Entonces, pensó que el joven podría ser reacio a admitir sus defectos actuales. Él asintió. Ningún problema. Más batallas, más experiencia. Su Ping sabía que el anciano lo había malinterpretado. Sacudió la cabeza y dijo, ya gané. Mi último oponente fue mucho más fuerte que el 90. Casi pierdo.
Por favor haga una cita con el 75. Me gustaría tener una idea de dónde están mis límites. El Elderian lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Acabas de decir que ganaste este desafío reciente? Estaba atónito al ver lo tranquila que estaba Supin. Habiendo derrotado al 90, también logró derrotar al que estaba en el puesto 80. El avance de sus mascotas aumentó su capacidad de combate hasta tal punto. El anciano guardó silencio al recordar la tribulación celestial de nivel 9 que las mascotas de Supin habían invocado. Miró a Supin pensativamente y dijo: la maestra predijo que llegarías a los 10 primeros del rango del Señor Divino en un siglo, pero creo que solo tomará 20 años como máximo. Serás un Señor Celestial brillante si creas un camino propio y alcanzas el estado ascendente. ¿Un camino propio? Los ojos de Supin brillaron. Todavía no había pensado mucho en eso, y prefería no perder el tiempo pensando demasiado. Un paso a la vez. Podría trabajar en ello una vez que se convirtiera en Star-Lord. Poco después, el Elderian hizo una nueva cita para pelear. Supin entró en el campo de batalla virtual una vez más. Pasaron 10 minutos. Supin luego dejó el equipo, claramente agotado. A pesar de que la batalla solo había durado ese tiempo, había sido más feroz de lo que había imaginado anteriormente. Terminó fallando al final. No soy suficientemente fuerte. Pensé que tenía un poder inagotable, pero luego descubrí que no era suficiente cuando lo necesitaba. Supin reflexionó sobre la batalla y concluyó por qué había fallado. Apenas cometió errores. También tenía suficiente confianza en su experiencia y reacciones. Todavía podría ser un guerrero del estado estelar, pero había pasado por innumerables batallas peligrosas en los sitios de cultivo. Lo único que le faltaba era la cantidad de poder. Su oponente había sido un genio Star-Lord, que tenía mucho más poder que él. Solo está en el puesto 75. Me pregunto qué tan fuertes son los 10 primeros, incluido el que está en la parte superior. Cada Star-Lord es diferente. Chloe, el que está en el lugar 100, es muy probable que no pueda resistir ni siquiera por un corto tiempo. En cuanto a los Star-Lords normales, habrían sido asesinados instantáneamente. Supin permaneció en silencio. Anuncios de Put Future. Todos los niveles eran iguales. Había chicos normales, chicos excelentes, chicos top y chicos monstruosos. Uno podría extrapolar con la gente común. Estaban los que intentaban llegar a fin de mes y los que vivían como élites. ¿Ganaste? ¿O perdiste? El Elderian no interrumpió la contemplación de Supin. Preguntó cuando vio que Supin estaba nuevamente alerta. Esta vez, no asumió que Supin había fallado, por temor a que lo abofetearan nuevamente. Perdí, dijo Supin. El Elderian se sintió aliviado de alguna manera. Podría vivir con eso. Habría sospechado que algo andaba mal con él si Supin ganaba de nuevo. Todos en el universo se habrían sorprendido si un recién llegado al estado estelar derrotara a tantas personas del rango de Señor Divino. Su programa de entrenamiento se activará oficialmente. Serás fortalecido cada día, para hacer un gran progreso en poco tiempo, dijo el Elderian. Supin preguntó con curiosidad. ¿Qué tipo de programa de entrenamiento es? El maestro lo ha hecho para ti. Hay 6 anillos en el estado estelar. Mejorarás significativamente con cada anillo que consigas. Hablando normalmente, te volverás fuerte como un guerrero pico del estado estelar, por encima del 70º poseedor en el rango de Señor Divino, al final de los 6 anillos. Sin embargo, considerando tus circunstancias, probablemente llegues a los 50 primeros al final de los 6 anillos. El Elderian agregó con una sonrisa. El programa fue hecho a la medida para usted, incluida la absorción del poder de la fe. La maestra también ha preparado un regalo para ti. Los ojos de Supin brillaron. No esperaba recibir un programa de capacitación especial además de recursos ilimitados. ¿Era ese el privilegio de un genio superior? Eso explicaba por qué a las grandes organizaciones nunca les faltaban genios. Incluso las acciones ordinarias podrían crecer y convertirse en genios distinguidos con tantos recursos. Era como estar parado a la altura que la mayoría de la gente no podría alcanzar después de toda una vida de arduo trabajo desde el momento en que nacieron. La primera parte del programa de entrenamiento es refinar tu cuerpo. El Elderian continuó. La maestra te ha otorgado la sangre del Fénix inmortal para remodelar tu cuerpo. Dijo que llevas el linaje de los cuervos dorados, que eran criaturas feroces en los tiempos primordiales. Es muy probable que la sangre del Fénix inmortal pueda activar tu línea de sangre, despertando aún más su poder y endureciendo tu cuerpo. Supin se volvió algo solemne. No esperaba que su maestro considerara tanto para su beneficio. Recordaré el favor de la maestra por el resto de mi vida.
declaró Supin solemnemente. El Elderian sonrió y dijo: su favor será devuelto siempre que cree su propio camino y alcance el estado ascendente. De hecho, Supin estaba extremadamente dotado, con la posibilidad de convertirse más tarde en un estado celestial, pero el estado ascendente seguía siendo una gran prueba y división. Le preocupaba que Supin no pudiera superar ese paso. Supin asintió. Ese objetivo estaba demasiado lejos de él en este momento, y no podía hacer ninguna promesa. También sabía que era difícil llegar al estado ascendente. Había innumerables Star-Lords en el universo, y solo los ascendentes eran atesorados y respetados en cada galaxia. El Elderian luego llevó a Supin de regreso a su sala de entrenamiento especial designada. Gracias a ser discípulo del Señor Supremo, Supin tenía una residencia tan espléndida como los otros discípulos. Sin embargo, aquellos que eran señores celestiales tenían moradas aún más magníficas. Esta es la sangre del Fénix inmortal. Hay un horno de fuego sagrado de 3 estrellas en tu habitación, que es perfecto para absorber ese material. Ayudará a acelerar el proceso de absorción y digestión. ¿Estás listo? Dentro de la sala de entrenamiento, el Elderian puso su mano boca abajo, mostrando un puñado de sangre brillante y ardiente en su mano. Su brillo casi había hecho inexistente su tono rojo. La sustancia tenía una apariencia de niebla. Sí. Supin asintió con esperanza. Sabía que su baluarte solar era diferente de lo que su maestro había imaginado. Su línea de sangre Golden Grouse se había obtenido en otro lugar. Además, ya se había convertido en un joven cuervo dorado después de cultivar el 4.º nivel del baluarte solar, y podía transformarse en uno en cualquier momento. Al ser una especie antigua y mítica, los cuervos dorados ya eran extremadamente horribles a una edad temprana. Eran tan fuertes como los Star-Lords y sus llamas podían atravesar los pequeños mundos de los Star-Lords. Los rangos del Señor Divino que Supin había desafiado eran los mejores genios. Podría haberlos aplastado si hubieran sido Star-Lords normales. Pronto, la matriz astral dentro de la habitación se activó. La temperatura subió instantáneamente. Aparecieron runas astrales y se interconectaron, rodeando a Supin como un horno. El Elderian luego empujó la sangre del Fénix inmortal hacia Supin. La sangre lo cubrió y se arrastró dentro de sus poros en un frenesí, en el momento en que lo tocó. Supin sintió instantáneamente el desgarro y la corrupción que se estaban produciendo. Luego escuchó al Elderian decir: enfócate y borra los restos en la sangre, para que te pertenezca. Supin cerró los ojos y se concentró en refinarlo. Las runas astrales a su alrededor temblaron y ondularon, convirtiéndose en un rojo abrasador. Supin era prácticamente invisible mientras disfrutaba del brillo. Todo lo que se podía ver era una figura brillante. Sin embargo, a medida que avanzaba la refinación, la luminosidad del cuerpo de Supin se absorbió y, por lo tanto, se reveló nuevamente. Anuncios de Put Future. Se sentó con gracia en el centro de la matriz astral. Como un señor celestial sin igual, envuelto en una luz deslumbrante. Mucho tiempo después, el brillo divino en el cuerpo de Supin desapareció por completo, y los símbolos rojos en la matriz que lo rodeaba se volvieron azules nuevamente. Supin abrió los ojos. Tenían un color dorado, mientras que sus pupilas eran negras y verticales. 2 rayos de luz dorada salieron como 2 lanzas. Pronto, la luz se fue y las pupilas de Supin volvieron a la normalidad. Los ojos verticales negros eran la constitución hechicera de Supin, y el color dorado era la manifestación de la línea de sangre de los cuervos dorados. Fuego. Supin levantó la mano. Las llamas se manifestaron en su palma y quemaron el espacio inmediato. La matriz astral a su alrededor también se estaba derritiendo como una vela. Toda la sala de entrenamiento se calentó hasta tal punto que incluso el sol se habría evaporado. Supin vio algunas imágenes vagas durante la absorción y purga. Algunos representaban a los cuervos dorados, mientras que otros involucraban al Fénix inmortal. Los recuerdos más vívidos estaban relacionados con las llamas de cada especie. Las llamas parecían arder eternamente, como si nunca pudieran apagarse. Supin también detectó una sensación de orgullo en ellos. Esa era la voluntad del fuego. Este parece ser el camino de las llamas. ¿Se espera que los expertos del estado ascendente creen tal camino? Sin embargo, los ascendentes normales probablemente no puedan crear un camino tan eterno, murmuró Supin para sí mismo. Había muchos caminos en el mundo. Las leyes eran la voluntad y las características derivadas de los caminos. Algunos caminos desaparecieron con el paso del tiempo, pero los caminos centrales y más poderosos permanecieron. Elementos de todas las clases nacieron de los caminos. Sin el camino de las llamas, no habría fuego en el universo. Sin el camino de la luz, no habría luz en el universo.
Sin el camino de la oscuridad no existiría en el universo. Solo se vería el vacío. Su Ping sabía que los caminos sobre los que se fundó el universo habían sido creados por los seres más grandes y brillantes de la antigüedad. Anciano Ian. Su Ping apagó las llamas en su mano, luego miró al anciano Ian para preguntar. Me gustaría saber más sobre los caminos ascendentes. ¿Puedes nombrar algunos? ¿Los caminos ascendentes? El Elder Ian estaba atónito. ¿Su Ping ya está profundizando en asuntos del estado ascendente? Todavía era demasiado pronto para el nivel actual de Su Ping. Recordó lo que dijo antes. Provoqué a Su Ping, haciéndolo querer desesperadamente alcanzar el estado ascendente. El Elder Ian negó con la cabeza y dijo. Es demasiado pronto para que consideres eso. No apuntes demasiado alto. Tienes talento, pero no debes perder el tiempo en cosas que no puedes lograr. Pero solo quiero saber más al respecto, insistió Su Ping. Una vez que vio la determinación en los ojos de Su Ping, el Elder Ian frunció el ceño y dijo. Bien, pero solo escucha, no hagas nada todavía. Después de ese recordatorio, continuó. Déjame contarte sobre los caminos de tu hermano mayor. Lan Ruotian, que ocupa el puesto 49, tiene el camino llamado Gobernante Divino. Es invencible en el espacio que ha medido. ¿Es él un señor celestial? No. El Elder Ian negó con la cabeza. Su camino es poderoso, pero obviamente tiene fallas y puede ser tratado. Su Ping asintió. El Elder Ian continuó. Tu hermano mayor número 36, Kalo, tiene el camino llamado Bosque Redondo. Todavía es demasiado complicado para que lo entiendas. Desafortunadamente, también tiene fallas, por lo que no puede convertirse en un señor celestial. Aún así, no tiene paralelo en el estado ascendente. ¿Madera redonda? Su Ping frunció el ceño. De hecho, era difícil para él entender lo que implicaba. El Elder Ian presentó algunos más. Después de escucharlos a todos, Su Ping preguntó. ¿Qué camino tiene el hermano mayor Yulon? Su camino se llama el Geoff the World, que se enfoca en la velocidad y solo tiene algunas deficiencias, dijo el Elder Ian. En realidad, eso se aplica a la mayoría de los caminos de los señores celestiales. Son extremadamente completos, o incomparables en cierto aspecto, lo que compensa cualquier deficiencia. Capítulo 961. Ley de vitalidad. Has visto muchos caminos incompletos en el reino misterioso del mar divino, pero no te aferres a ellos. Nunca alcanzarás el estado ascendente emulando a otros. Debes condensar tu propia marca divina. El Elder Ian le advirtió de nuevo. Había visto muchos genios que trabajaban en caminos antiguos, solo para terminar demasiado fascinados como para liberarse. No podían descartar lo que ya habían aprendido cuando quisieron crear su propio camino. Sí. Su Ping asintió. La presentación del Elder Ian le hizo darse cuenta de que los caminos de los ascendentes normales eran diferentes de los caminos eternos. Sin embargo, fue realmente difícil crear un camino eterno, que sentaría las bases del universo y se extendería a todos los seres vivos. Su Ping lo pensó un poco y lo encontró imposible. El universo ya estaba cargado de caminos eternos. No pudo encontrar un camino comparable al fuego, la luz, la oscuridad, el tiempo, la vida y el resto. El Elder Ian miró a Su Ping y preguntó. Acabas de absorber la sangre del Fénix inmortal. ¿Cómo te sientes? Mi cuerpo es mucho más fuerte y mis leyes del fuego ya son perfectas. Creo que estoy entendiendo su camino. El Elder Ian se quedó atónito por un momento. Suspiró y dijo. Eso es tanto bueno como malo. Tener una comprensión demasiado profunda de los caminos originales antes de crear los tuyos hará que las cosas sean mucho más difíciles para ti. Incluso si captas el camino del fuego, no puedes condensar una marca divina con él. Entiendo. Su Ping asintió. Los ascendientes pudieron copiar los caminos de otras personas, pero sus imitaciones serían mucho menos poderosas que sus propios caminos. Además, se requeriría mucho tiempo y esfuerzo para imitar a otros. Algunos de los caminos originales que prevalecieron hasta hace poco tiempo estaban listos para ser captados por cualquiera, pero nadie podía integrarlos con sus marcas divinas o sacar a relucir el poder real de los caminos. Ahora que completaste el primer anillo, continuemos con el segundo anillo, que expandirá tu océano astral y aumentará tu poder. La cantidad de mejora dependerá de su potencial, dijo el Elder Ian. Su Ping asintió. Esta es la píldora del alma astral. El Elder Ian sacó una caja morada y continuó. Está hecha de materiales de 36 dragones raros de Star-Lord, que son animales en peligro de extinción en la Federación en estos días. Su población está disminuyendo a pesar del cuidado de los mejores entrenadores. Es posible que tales píldoras no estén disponibles dentro de algunas décadas.
Suping se quedó atónito por un momento. El preciado valor de la píldora era más que evidente. Suping ya había detectado un poder abrasador incluso antes de abrir la caja morada. Parecía estar a punto de estallar. La forma más fácil de absorber la píldora es con la ayuda de Abyssal Ocean Astral Array de 3 estrellas. Descansa un poco primero. Esperemos hasta que esté en su mejor condición, dijo el Elderian. Suping asintió y se sentó en la sala de entrenamiento. Examinó su cuerpo y se familiarizó con él después de los resultados del refinamiento. La absorción de la sangre del Fénix inmortal había mejorado su cuerpo en un grado significativo. Su baluarte solar aún no había alcanzado el 5º nivel, pero el poder del cuervo dorado en su cuerpo era evidentemente mucho más fuerte, y su cuerpo se volvió tan fuerte como el de un Star-Lord de la cima. Suping se dio cuenta de que podía luchar contra Star-Lord, que ocupaba el puesto 75, con nada más que su fuerza física. Pronto, el aura del Fénix inmortal que impregnaba la sala de entrenamiento fue completamente absorbida y consolidada dentro del cuerpo de Suping. El Elderian ya había configurado la matriz astral para Suping. Se elevó dentro de la sala de entrenamiento, invocando un rayo de runas astrales que flotaban alrededor de Suping como un dragón arremolinado. El anciano apuntó con el dedo a la caja, y la luz más deslumbrante estalló al instante. La luz era demasiado fuerte para que alguien se diera cuenta de lo que realmente era el objeto. Abre la boca. El Elderian envió la píldora del alma astral a la boca de Suping. Suping sintió como si tuviera una bola de nieve en la boca, que se estaba descongelando a un ritmo rápido. El cálido fluido comenzó a extenderse por sus venas, calentando pronto todo su cuerpo. Suping sintió que el poder astral fluía por sus venas. Pronto penetró en las venas y entró en sus órganos internos. Anuncios de Put Future. Rugido. Suping de repente escuchó rugidos de arrepentimiento y enojo dentro de su cabeza. Expresaron dolor e intimidación. Cualquier persona con un corazón débil se habría desmayado de miedo después de tomar la píldora, y sería inútil para ellos. El poder astral alrededor de Suping reaccionó repentinamente cuando los rugidos resonaron. El dragón hecho de runas astrales se abalanzó y se envolvió alrededor de Suping. Las runas astrales se adhirieron a Suping. Entraron en su cuerpo, haciendo eco con su propio poder astral y suprimiendo el abrasador poder astral de la píldora, profundamente en su campo de elixir. En un lugar cercano a su océano astral, otro océano astral del alma del dragón estaba tomando forma. Ese océano astral parecía ser bastante espacioso, que contenía poder de dragón. Estaba enviando una fuerza de atracción. Suping tuvo una epifanía e inmediatamente inyectó su poder astral en el océano. Pronto, el espacio se expandió a una velocidad visible. El océano astral pasó gradualmente de un azul profundo a un azul más brillante, casi volviéndose transparente al final. Suping sabía que el nuevo océano astral se había expandido actualmente hasta sus límites. Explotaría con la más mínima adición de poder astral. La píldora del alma astral puede crear un segundo océano astral dentro del cuerpo. Incluso un guerrero mascota de batalla ordinario se convertiría en un genio si lo tomara. Después de todo, puede duplicar su poder astral. Suping definitivamente estaba encantado. A pesar de que el nuevo océano astral no acomodaba tanto poder astral como su propio cuerpo, todavía había un aumento del 50% en sus reservas. La razón de esto fue que el propio océano astral de Suping estaba almacenando solo la mitad de su poder astral total. La otra mitad se distribuyó uniformemente en sus innumerables celdas. Mucho tiempo después, Suping estabilizó gradualmente el nuevo océano astral y lo combinó estrechamente con su cuerpo. Su poder astral fluyó entre los dos océanos sin problemas. Afuera, la matriz astral ya había desaparecido y la sala de entrenamiento había vuelto a la normalidad. El Elderian miró a Suping con ojos brillantes. No examinó a Suping con su habilidad, eligiendo solo preguntar cortésmente. ¿Cómo estuvo? Suping abrió los ojos y respondió. Ya lo absorbí. ¿Has establecido un segundo océano astral? Atácame con el poder astral reservado en él, dijo el anciano Ian con una sonrisa. Suping asintió. Sabiendo que era demasiado débil para lastimarlo, invocó el poder en el segundo océano astral y lo empujó hacia el anciano Ian usando sus brazos. Parecía haber un obstáculo invisible frente al anciano Ian, bloqueando el poder. Se quedó quieto, pero mostró asombro al ver que el poder astral se hacía cada vez más denso. ¿Estás seguro de que solo usaste el poder astral en tu segundo océano astral? Sí. Suping asintió. Con ojos brillantes, el anciano Ian asintió. Continuar. Haz tu mejor esfuerzo. Seguro.
Suping liberó todo el poder en el segundo océano astral, que casi inundó la sala de entrenamiento. Había tanto poder astral en la habitación que el aire se volvió pegajoso. Suping no relajó los brazos hasta que se quedó sin energía. Luego, todo el poder regresó gradualmente a su cuerpo. Tienes tanto poder astral como 40 Starlords avanzados. El Elderian se sorprendió por el efecto de la píldora del alma astral, habiendo creado un océano astral tan masivo. Valió la pena. Suping se examinó a sí mismo. Era tal como lo había especulado el Elderian. Cuando era un guerrero del estado destino, ya había sido capaz de almacenar tanto poder astral como lo hacían los 5 cultivadores del estado estelar. Ahora que él mismo era un guerrero de Star State, tenía aún más poder, y la píldora le trajo una mejora del 50%. Era equivalente a un gran avance. Parece que va a ser muy fácil para ti llegar a los 50 primeros del rango de Señor Divino después de que hayas terminado con las sesiones de entrenamiento, comentó el Elderian. El entrenamiento de Suping fue sorprendentemente efectivo. También fue un indicador de que Suping no había comido muchos materiales raros en el pasado. Por eso su cuerpo no había mostrado resistencia a ninguno de ellos. La mejora de la píldora del alma astral y la sangre del fénix inmortal habrían sido menos efectivas si hubiera abusado de los materiales en el pasado. Tal vez. Suping también tenía muchas esperanzas. Se había dado cuenta de su gran capacidad de combate después de que se completaron los primeros anillos. Su maestro seguramente había trabajado duro en el programa. El Elderian asintió y dijo: has absorbido suficiente hoy. Descansa unos días. Pasaremos por un anillo por semana. Seguro. Anuncios de Put Future. Suping asintió. Suping continuó entrenando después de que el Elderian se fue, ya que tenía la intención de adaptarse a sus nuevas condiciones corporales. Creo que puedo condensar la tercera pintura astral con la cantidad de poder astral que tengo, pensó Suping. Inmediatamente reunió su poder astral e iluminó sus células. Tenía que haber suficiente poder astral dentro de las células para transformarlas de células biológicas a células astrales puras, o las estrellas descritas en la técnica. Entonces, las estrellas tendrían que estar conectadas para hacer una pintura astral para generar un campo de fuerza especial. Su velocidad de recolección de estrellas evidentemente se estaba volviendo mucho más rápida a medida que el poder astral inundaba a Suping. El tiempo pasó. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. Suping continuó el entrenamiento para los cuartos anillos restantes, es decir, la fuerza de voluntad, las técnicas secretas, las leyes y la fe. Para empezar, Suping tenía una fuerza de voluntad incomparable, por lo que su mejora no fue tan obvia. En lo que respecta al entrenamiento de la técnica secreta, el Elderian le había enseñado una técnica de espada llamada Tousan Rain. Había en total 3 movimientos en la técnica. Gracias a la interpretación del Elderian, Suping solo tardó una semana en comprender el primer movimiento. Pronto comenzó a dominarlo. El primer movimiento ya era tan poderoso como el cuarto movimiento de la propia creación de Suping, Path of the Divine Sword, y solo fue superado por Heavenly Fall, su habilidad máxima. Según el Elderian, podría aniquilar fácilmente a los Starlords cuando entendiera el segundo movimiento, que era más complejo. Involucraba leyes y el poder de la fe. El tercer movimiento fue igualmente complicado. La ley que se enseñó en el quinto anillo fue bastante sorprendente para Suping. La ley enseñada fue la vitalidad, una de las 4 leyes supremas. La misteriosa ley suprema le fue enseñada, así como así. No lo vio venir, en absoluto. Si bien las 4 leyes supremas son raras, no son tan valiosas para los ascendentes. Todos están enfocados en crear sus propios caminos. Si bien las leyes supremas son poderosas, son solo leyes que no son tan importantes para los cultivadores de Ascendant. El Elderian continuó explicando. Sin embargo, los ascendentes ordinarios no pueden comprender completamente las 4 leyes supremas. Pero los celestiales son diferentes. Las leyes son como bloques de construcción para ellos. Suping sabía que la ley de la vitalidad no era gran cosa para los ascendentes, pero era muy importante para cualquiera que estuviera por debajo de su nivel. El Buda de las 6 vidas, que dominó el camino del tiempo y el espacio, podía vencer fácilmente a cualquiera en su nivel, lo que mostraba la influencia de las 4 leyes supremas. Las enseñanzas del Elderian ayudaron a Suping a aprender gradualmente la ley de la vitalidad. Su pequeño mundo se endureció y amplió aún más gracias a esta nueva ley. Lo último fue el poder de la fe. Fue un regalo sencillo. Una tremenda cantidad de poder de fe surgió en el mundo de Suping. Según el Elderian, fue un regalo especial del Señor Supremo para Suping. ¿Se puede regalar el poder de la fe? Suping estaba conmocionado y desconcertado.
Por lo general, no, pero no es un gran problema para los celestiales, dijo el Elderian con una sonrisa, el poder de la fe no proviene de los creyentes del maestro, sino de las vidas que él creó. Te están adorando. ¿Vidas que creó? Suping se sorprendió. El Elderian se rió entre dientes. Por supuesto. Esa es su habilidad especial. ¿Por qué más crees que se llaman dioses verdaderos? Tienen todas las habilidades que escuchas en los mitos. Pueden crear fácilmente vidas de la nada. En cuanto al poder de la fe que necesitas, solo necesitan crear un lote de criaturas y hacer que te adoren, para que puedas cosechar el poder de la fe de ellos. Suping estaba realmente asombrado. ¿Realmente podrían hacer eso? Si pudieran crear vidas tan fácilmente, casi podrían llamarse creadores. Por así decirlo, tengo un lote de creyentes en casa de mi amo. ¿Son diferentes a nosotros? Suping no pudo evitar preguntar. El Elderian negó con la cabeza y dijo. Básicamente, no. La única diferencia es que las vidas que crean los celestiales difícilmente se convierten en genios. Incluso si crean con el poder de las leyes, las vidas que producen solo tendrían un potencial limitado. Lo mejor que pueden lograr son seres con potencial de Star-Lord State. Es una posibilidad remota para ellos alcanzar el estado ascendente. No entenderías la razón incluso si te lo explicara. En cuanto a sus creyentes, no se molesten en pensar en ello. Solo fueron creados para proporcionarte el poder de la fe. Eventualmente morirán de viejos, o terminarán como alimento para las criaturas feroces en el mundo del maestro, o se dispersarán como energía original. Capítulo 962. Cuarta hermana mayor. Suping guardó silencio. Sintió la crueldad del creador por las palabras del Elderian. Las vidas fueron creadas solo por su fe. Luego, fueron abandonados al azar. Tal vez los celestiales consideraron las vidas que crearon como entidades de energía pura. Si los seres humanos también hubieran sido creados, ¿su destino sería el mismo? Si ese fuera el caso, ¿era significativo que los seres humanos existieran? Suping sacudió levemente la cabeza. Ya tenía una respuesta. Sabía que no se trataba de corrección, sino de postura. Los fuertes siempre se habían aprovechado de los débiles. Había muchos individuos infantiles y patéticos, demasiado obsesionados con la moral para recordar su propia postura. Era como si no supieran lo que era mejor para ellos. ¿Lo encuentras cruel? El Elderian preguntó de repente, notando la expresión de Suping. Suping miró hacia atrás y luego negó con la cabeza. Así es como funcionan las cosas en la naturaleza. No es gran cosa. El Elderian asintió y dijo. Las opiniones de las personas cambian a medida que cambian su nivel y sus experiencias. Tal vez te pase lo mismo cuando alcances el estado celestial. Realmente no puedes entenderlos hasta que alcanzas su nivel. Muchos malentendidos en este mundo se deben a que realmente no puedes empatizar con un grupo diferente. Suping asintió, eligiendo no insistir en el asunto. En cualquier caso, fue un generoso regalo de su amo. La tremenda cantidad de poder de la fe, después de ser refinada y absorbida, se condensó en 18 corrientes de poder de la fe dentro del campo de fuerza. Contando sus 23 corrientes ya condensadas, ahora tenía 41 corrientes del poder de la fe, lo que lo hacía varias veces más fuerte que antes. Has completado el entrenamiento de los 6 anillos para el estado estelar, y ahora te estás acercando a los límites del reino. La mejora adicional dependerá de su potencial y suerte. En este momento, definitivamente estás entre los 3 principales cultivadores de Star State en toda la federación. Hay una buena posibilidad de que puedas ascender a los 50 primeros del rango de Señor Divino, dijo el Elderian. Vamos a intentarlo, dijo Suping. Quería confirmar la conjetura. Él también quería saber qué tan fuerte se había vuelto. El Elderian asintió. Los dos pronto regresaron a la ciudad con arenas virtuales. El aire repentinamente crujió cuando se dirigían a la plaza, y apareció una mujer alta e inusualmente fría con largo cabello púrpura. Sin embargo, la frialdad en su rostro se descongeló cuando vio al Elderian. Luego puso una sonrisa cálida y amistosa. Mayor Ian. Ligeramente sorprendido, el anciano Ian se rió entre dientes y dijo. Shueking, ¿eres tú? ¿Has recuperado? Casi, dijo la mujer suavemente. Luego miró y notó a Suping. ¿Es uno de mis nuevos hermanos menores? Escuché que uno de ellos tiene la constitución de la reencarnación, y el otro es descendiente de los antiguos cuervos dorados. ¿Cuál de los dos es? Anuncios de Put Future. Él es Suping, que lleva la línea de sangre de los cuervos dorados. El Elderian sonrió y se volvió hacia Suping. Ella es He Shueking, tu cuarta hermana mayor.
El maestro la admitió como discípula cuando él era solo un señor celestial. La maestra ya es una celestial ahora, mientras que ella es una señor celestial. Su Ping la observó con gran interés. No esperaba encontrarse con un honorable señor celestial tan fácilmente. Es un honor conocerte, hermana mayor. Su Ping presentó sus respetos. No preparé ningún regalo para ti, excepto este juego de armadura. Puede resistir todos los ataques de los Star-Lords normales. Ji Xueqin casualmente sacó una pieza de armadura colorida y se la arrojó a Su Ping. Su Ping estaba algo aturdido. Él le dio las gracias y aceptó. El Elderian se rió entre dientes al verlo. Xueqin, eres demasiado mezquino. Esa armadura es inútil para él. Su cuerpo ya es tan resistente como tu armadura. ¿Eh? Ji Xueqin se sintió aturdido por la revelación del anciano. Ella preguntó, ¿no es un guerrero del estado estelar? Sí, lo es. Sin embargo, condensó un mundo pequeño cuando todavía estaba en el estado destino, y ya está en el rango de señor divino en este momento, dijo el Elderian con una sonrisa. La hermana mayor de Su Ping lo miró solemnemente y dijo, por así decirlo, la maestra ha admitido a un hermano menor increíble esta vez. Es casi tan talentoso como Qin Wenxian. Más o menos, dijo el anciano Ian, todo sonrisas. Ji Xueqin miró a Su Ping y de repente sacó otra pieza de armadura roja. Esta armadura de succión de sangre es tuya. Será útil cuando alcances el estado ascendente. Su Ping dijo rápidamente. Hermana mayor, no es necesario que hagas eso. Mayor Ian solo estaba bromeando. Este regalo es demasiado precioso. Solo tómalo. Ji Xueqin no debía ser rechazado. Su Ping no tuvo más remedio que aceptarlo y agradecerle. Cultívate más y trata de alcanzar el estado ascendente en 1000 años, para que puedas enfrentar la catástrofe del universo. Ji Xueqin reanudó su frialdad y se inclinó ante el anciano Ian antes de desaparecer. ¿Catástrofe del universo? Su Ping vio a Ji Xueqin irse, luego miró al anciano Ian confundido. El Elderian negó con la cabeza. Eso todavía está demasiado lejos para ti. Comprenderás todo cuando alcances el estado ascendente. Por ahora, solo concéntrate en cultivar. El maestro está lidiando con eso, así como con tus hermanas y hermanos mayores. Al ver que se negó a responder, Su Ping solo pudo preguntar con curiosidad. La hermana mayor Xueqin parece ser muy cercana a ti, ¿no es así? El Elderian se rió entre dientes y dijo, por supuesto. Yo fui quien personalmente le enseñó después de que el maestro la tomó como discípula. Técnicamente hablando, soy medio maestro para ella. Su Ping estaba muy iluminado. No es de extrañar que su hermana mayor fuera tan fría con él, pero demasiado amigable con el Elderian. Vamos a hacer la prueba, dijo el Elderian, incluso con más seriedad que Su Ping. Su Ping también sonrió con esperanza. Anuncios de Put Future. En la plaza de arenas virtuales. Haga una cita con el clasificador en el puesto 50, dijo directamente Su Ping. El Elderian preguntó. ¿El 50? ¿Estás planeando saltarte el 60? De hecho, te has vuelto más fuerte y tienes la oportunidad de ganar. Es mejor hacer las cosas paso a paso. Lo consideraré como práctica si fallo, dijo Su Ping. El Elderian se dio cuenta de que tenía sentido, así que ayudó a Su Ping a hacer una cita. Pronto, se hizo la cita. Su Ping se puso el casco y entró al campo de batalla virtual. Para sorpresa de Su Ping, su oponente era una mujer regordeta que vestía una armadura blanca y una capa. Se veía bastante bonita y sus pechos eran tan pesados como 2 montañas. La cuenta regresiva hizo clic mientras se reducía, mientras Su Ping la observaba. Su Ping retiró la mirada y convocó al perro del dragón oscuro y al pequeño esqueleto. Todavía estaba cuando comenzó la batalla. Auge. Su Ping desató directamente su pequeño mundo. El aire a su alrededor colapsó de inmediato y cayó en la oscuridad. Era el mundo que Su Ping había establecido, que era puramente negro dada su constitución. El mundo negro puro, como un agujero negro, se estrelló contra el pequeño mundo de la mujer mientras Su Ping avanzaba. Su pequeño mundo era soleado y cálido, con colinas y ríos. Sin embargo, temblaron violentamente después de la colisión. Las leyes del pequeño mundo se manifestaban y extendían con cada exhalación. Casi se estaban cayendo a pedazos. 1000 lluvias. Su Ping cortó con su espada, lanzando una tormenta de auras de espada que podían penetrar cualquier cosa. Hubo un boom, y luego el pequeño mundo de su oponente se agrietó. La espada sagrada hecha de 41 corrientes de poder de la fe, con una fuerza enorme, pudo cortar con el poder astral que surgía del cuerpo de Su Ping. Estallido. Se lanzaron muchas leyes, pero luego fueron destrozadas por el aura de la espada. La mujer de repente se dividió en 3 y formó un triángulo.
Colocaron sus espadas uno sobre el otro, como si ella estuviera usando algún tipo de matriz. Un rayo de luz sagrada se elevó hacia el cielo en el centro de la matriz. Temblaron violentamente. Un brazo gigante de repente salió volando de la luz sagrada. Sostenía una espada y cortó hacia Supin. ¿Una técnica de invocación? Supin estaba alarmado. Había algunas técnicas malignas que podían invocar criaturas desconocidas. Tales criaturas no son mascotas. Es posible que ya hayan muerto. Sin embargo, todavía eran muy fuertes. Camino de la espada divina, castigo celestial. Supin de repente agitó su espada, que estaba explotando con el poder de la fe y cortando el flujo del tiempo. El mundo a su alrededor parecía estar congelado. Luego, su aura de espada fue capaz de cortar el extraño brazo gigante. Estallido. El brazo explotó. Supin rápidamente brilló y detuvo el tiempo y el espacio. El tiempo se congeló realmente por un momento, dado que ese poder astral había surgido, y su espada había podido cortar en dos a la mujer gordita en ese momento. El mundo virtual se desvaneció y Supin se encontró de nuevo donde estaba el equipo. Tomó aire y luego se sintió encantado. Aunque usó los mismos métodos que usó antes, en este momento son mucho más destructivos. ¿Ganaste? ¿O perdiste? Preguntó el Elderian de inmediato. Capítulo 963. La pintura astral de la estrella mística gané, dijo Supin. Aunque aliviado, el Elderian comentó con un tono algo preocupado. Pensé que habías perdido ese. Estuviste allí solo 2 minutos. Sabía que tenías una buena oportunidad de tener éxito, pero la victoria llegó demasiado rápido. Estaba realmente asombrado por la actuación de Supin. Él estaba sorprendido por eso cada vez. ¿Quieres seguir emitiendo desafíos? Sí, quiero desafiar el puesto 40, dijo Supin. Seguro. El Elderian aceptó su pedido de inmediato. 5 minutos después, Supin volvió a salir del campo de batalla virtual. El anciano inmediatamente preguntó. ¿Qué hay de esta vez? ¿Ganaste? Gané. Supin continuó. Haga una cita para mí el día 30, por favor. El 30, el anciano Ian estaba en trance. ¿Supin ya es capaz de luchar contra el ocupante del puesto 30 del rango de señor divino? ¿Cuánto tiempo ha estado en el estado estelar? Claro, el anciano Ian se despertó y aceptó la solicitud. Poco después, comenzó la batalla. Esta vez, Supin tardó 8 minutos en abrir los ojos nuevamente. El Elderian preguntó rápidamente. ¿Ganaste? Perdí. Supin negó con la cabeza y reflexionó sobre la batalla anterior. Había hecho uso de todas las habilidades y poderes que tenía en su arsenal. Aún así, fue derrotado al final. Su oponente usó una extraña técnica secreta capaz de corromper su pequeño mundo y desactivar su poder de fe por un breve momento. Incluso la mitad de su poder astral fue suprimido. Puedo acumular más poder en mi cuerpo. Mi constitución se puede mejorar aún más, al igual que mis técnicas secretas. Supin se dio cuenta de sus defectos después de la batalla. Sin él, todavía habría estado bajo la ilusión de que era invencible con su nuevo poder. Las deficiencias no se pueden determinar sin fallar. Es entendible. El Elderian no se sorprendió, ya que era de esperar el fracaso. Hubiera sido sorprendente ver a Supin ganar nuevamente. Después de todo, ¿no era perfectamente normal que un cultivador de Star State perdiera ante el 30º puesto del rango de señor divino? Anuncios de Put Future. Todavía eres nuevo en el estado estelar. A pesar de que el entrenamiento especial de Shifu para ti ha terminado, todavía hay mucho por mejorar. Desafíelos nuevamente después de cultivar durante algunos años, dijo el Elderian. Supin asintió. Como no deseaba demorarse, regresó con el Elderian para continuar con su entrenamiento. Dentro de la sala de entrenamiento, Supin concentró su poder astral y condensó estrellas dentro de su cuerpo. La tercera pintura astral era su objetivo. La segunda pintura astral le había brindado una fuerza infinita, y la tercera pintura astral podría fortalecer aún más su defensa. Tal protección no era solo física. También involucraba muchos otros aspectos, como la fuerza de voluntad y el poder astral. Parte de su poder astral era frágil. Se rompería o sería refrenado por un poder mayor. Tomando su batalla anterior como ejemplo, la mitad del poder astral de Supin había sido suprimido por la técnica desconcertante de su oponente. Sin embargo, si su poder astral hubiera sido más fuerte, habría sido más útil en tales escenarios. Las runas astrales se elevaban y ondulaban dentro de la sala de entrenamiento. Eran tan efectivos que las personas podrían cultivarse automáticamente, incluso si solo durmieran allí. El cultivo consciente produciría resultados aún más impactantes. También había estantes de hierbas raras además de la matriz de runas astrales.
Algunos de ellos podrían activar las venas de una persona y acelerar la velocidad de absorción del poder astral. Otros podrían encender un fuego en el cuerpo de uno para refinar el poder astral. Todos esos medicamentos listos y disponibles para que los tome Su Ping. Su Ping condensó 27 estrellas en solo 2 meses. Pudo hacer un buen progreso en el desarrollo de la tercera pintura astral. Pasaron varios días y finalmente se condensó la tercera pintura astral, la pintura astral de la estrella mística. Su Ping activó su poder astral y una energía especial surgió de la tercera pintura astral ubicada dentro de su cuerpo. Su mente, ojos y oídos fueron entonces agudizados. Todos los genios en el rango de Señor Divino han apuntado a mi cuello, corazón y otras partes vitales en batallas anteriores, ya que apenas podían hacer mella en las otras partes de mi cuerpo. Me pregunto si todavía pueden cortarme el cuello, ahora que he sido fortalecido por la pintura astral de la estrella mística. Su Ping salió de la sala de entrenamiento mientras pensaba profundamente. El Elderian se sorprendió al descubrir que Su Ping quería desafiar el rango de Señor Divino nuevamente, porque no había tomado ningún entrenamiento especial recientemente. Seguramente había hecho un progreso significativo en 2 meses, pero no en gran medida. Sin embargo, no le aconsejó a Su Ping que no lo hiciera, ya que lo consideró una oportunidad para practicar. Esta vez no fue con Su Ping. Simplemente le dijo cómo hacer citas y le dio una cuenta con suficiente dinero para pagar las citas. Su Ping llegó solo a la plaza. Fue e hizo una cita como le había indicado el Elderian, luego usó el casco virtual y esperó la batalla. Pronto, apareció su oponente, el cultivador en el puesto 30 del rango del Señor Divino. Era un joven apuesto. Una vez que comenzó la batalla, Su Ping se fusionó con sus mascotas y tuvo un enfrentamiento frontal con su oponente, como antes. Sin embargo, Su Ping no esquivó ni se resistió esta vez, simplemente permaneció en silencio en su lugar. Estallido. Anuncios de Put Future. La lanza de su oponente se clavó en su garganta. Curiosamente, no pudo perforarlo. La lanza dejó una pequeña mancha roja en su piel después de rebotar, que pronto desapareció, como si nada hubiera pasado. Justo como esperaba. Su Ping estaba bastante encantado. Su oponente era bastante fuerte, con una lanza que muy probablemente era un poderoso tesoro secreto. Sin embargo, él era demasiado fuerte en este momento. Su cuerpo de cuervo dorado ya era tan duro como el de un señor de las estrellas, y había sido activado aún más tanto por la sangre del Fénix inmortal como por la pintura astral de la estrella mística. Probablemente permanecería a salvo incluso si fuera atacado por cientos de Star-Lords. Las únicas personas que podrían lastimarlo serían los genios excepcionales. Si bien el poder de tales luchadores talentosos aún estaba por debajo del de los expertos ascendentes, de hecho habían superado los límites del estado de Star-Lord. Los que están en la parte superior de la lista en el Divine Lord Ranking, por ejemplo, podrían aniquilar fácilmente a cualquier Star-Lord avanzado. Estallido. Su Ping cortó su espada. Ya no trató de defenderse mientras atacaba con toda su fuerza. El apuesto joven pronto realizó la misma técnica extraña, que comenzó a corroer el pequeño mundo de Su Ping. Sin embargo, la velocidad de corrosión fue mucho más lenta esta vez. Se había producido un agujero en solo 1 minuto cuando pelearon por primera vez, pero ahora su pequeño mundo no se rompería hasta varios minutos después. Unos minutos fueron más que suficientes para que Su Ping actuara. No creía que su oponente pudiera usar una técnica tan poderosa durante minutos. Sería un verdadero monstruo si pudiera. Aparte de su pequeño mundo, el poder astral dentro del cuerpo de Su Ping ya no estaba tan reprimido como antes. Todavía estaba siendo afectado, pero mantuvo el control sobre la mayor parte de su poder astral. 1 minuto después, la extraña técnica de su oponente se disipó y Su Ping instantáneamente sintió que se había fortalecido. Ejecutó al tipo en apenas 10 segundos. Finalmente derrotó al cultivador en el puesto 30. Su Ping estaba emocionado. Pensó que se estaba acercando mucho a los 10 primeros. Una vez que regresó a la plaza, Su Ping pensó por un momento y decidió desafiar directamente al 10º lugar. La que estaba en el 10º lugar era una mujer que vestía una túnica negra. Tenía una figura corporal seductora y mejillas pálidas. Sus ojos eran verdes y claros. 1 minuto después, Su Ping se encontró de vuelta en la plaza. Parpadeó y le resultó difícil de creer. Había esperado que ella fuera mucho más fuerte que la que estaba en el puesto 30, pero era incluso más fuerte de lo que pensaba. Ella no pudo lastimar su cuerpo, pero él sintió algo de dolor, y su última habilidad simplemente le cortó la cabeza. Ella ha dominado el camino de la destrucción. Ella es mucho mejor en el camino de la destrucción que yo.
Su poder es tan destructivo que incluso los Star-Lords criados por las principales organizaciones probablemente no resistirían un solo ataque, pensó Supin. Incluso se preguntó si el brazalete púrpura que su maestro le había ofrecido podría resistir el ataque de la mujer. Puede que tenga que pasar más tiempo en los caminos del tiempo, la destrucción y la vitalidad. Probablemente me convertiré en un verdadero inmortal si adquiero una comprensión más profunda del camino de la vitalidad. Incluso si mi cabeza explota y mi cuerpo es destrozado, ¿aún puedo renacer con solo una gota de sangre? Los ojos de Supin brillaron. Se dio cuenta de que todavía tenía mucho margen de mejora. Pensó por un momento y desafió al que estaba en el puesto 20. Varios minutos después, Supin volvió a abrir los ojos. Él había fallado. Incluso el clasificador en el puesto 20 seguía siendo formidablemente fuerte. Actualmente tenía una tez muy fuerte, pero su oponente había hecho que su cuerpo se descompusiera con un veneno especial, derrotándolo al final. Soy muy resistente al veneno, pero su veneno atravesó mi pequeño mundo. ¡Qué extraño! Supin negó con la cabeza. Todos los genios sobresalientes tenían su propia parte de cartas de triunfo inusuales. Supin tuvo que admitir que eran realmente buenos. No se quedó mucho tiempo. Salió de la plaza y continuó su entrenamiento. Capítulo 964. 3 años. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. El tiempo pasó volando. Pasaron 3 años en un abrir y cerrar de ojos. El Elderian vio 3 años como nada más que un chasquido de sus dedos. Simplemente disfrutaba del té, la jardinería y enseñar a las bestias jóvenes todos los días. Apenas pasó tiempo supervisando el cultivo de Supin. Supin había sido diligente mientras entrenaba en reclusión todo este tiempo, y solo salió cuando desafió a los rankers del Señor Divino. Raramente discutían cualquier tema, excepto la técnica de la espada de las 1000 lluvias y cosas sobre los caminos originales. El Elderian había aprendido que además del camino del tiempo, Supin había captado el camino de la destrucción por su cuenta. Agregando el camino de la vitalidad que su maestro le enseñó, Supin ya había aprendido 3 de las 4 leyes supremas. Eso definitivamente fue horrible, incluso entre los Star-Lords. La comprensión de Supin de las 3 leyes supremas se había disparado a medida que pasaban esos 3 años. También se volvió capaz de convocar a su yo futuro, aunque su yo futuro tenía su mismo cultivo. Habiéndose convertido en un experto, Supin entendió mejor la invocación del yo futuro. Se dio cuenta de que la técnica tenía sus defectos, aunque parecía aterrador. Para empezar, el futuro autoconvocado no tenía mascotas. En segundo lugar, los yoes futuros se vieron significativamente debilitados por las paradojas que involucraban las leyes del tiempo. Por ejemplo, no podían hacer uso de la ley del tiempo en un nivel más profundo. Anuncios de Put Future. Por lo tanto, a menos que tuviera suerte y lograra convocar a un yo futuro de un nivel superior, no habría ninguna posibilidad de que los yoes convocados regularmente fueran tan fuertes como el original. Por así decirlo, aunque los 2 yoes futuros que invocó el Buda de las 6 vidas estaban en el estado estelar, no representaban la habilidad de combate real que alcanzaría en el estado estelar. Ahora que realmente avanzó y se convirtió en un guerrero de Star State, definitivamente es mucho más fuerte que los 2 yoes futuros que convocó en nuestra lucha. Mi comprensión del camino del tiempo no es tan profunda como la suya. Debe haber hecho un progreso significativo en los últimos años. Quizás ahora es capaz de invocar a su yo Star-Lord. Pensó Supin. Durante esos 3 años, Supin también había hecho un progreso significativo en el camino de la destrucción, porque a menudo había desafiado a la mujer de túnica negra que estaba en el 10º lugar del rango del Señor Divino. Había aprendido mucho de cómo ella usó el camino de la destrucción. Podríamos decir que ella era una maestra para Supin. Mi progreso en el camino de la vitalidad es el más grande. Después de todo, mi maestro me enseñó todo el conocimiento que necesitaría. Sería capaz de reconstituir mi cuerpo de la nada con mi experiencia actual, incluso si mi cuerpo es destruido, mientras quede parte de mi poder mental. Soy casi tan inmortal como el pequeño esqueleto. Además, el camino de la vitalidad no solo aumenta mi capacidad de supervivencia, sino que también me fortalece. Asegura que mi poder astral circule en mi cuerpo inagotablemente. Una vez que comprendió bien las leyes, Supin finalmente se dio cuenta de lo aterradoras que eran las 4 leyes supremas. Dado que dicha ley se centró en la defensa, el camino de la vitalidad podría curarlo rápidamente y darle una cantidad increíble de resistencia. En pocas palabras, mientras su enemigo no pudiera matarlo en el acto, definitivamente perderían en una guerra de desgaste. Han pasado 3 años.
Dentro de la sala de entrenamiento, Su Ping abrió lentamente los ojos y miró la sala de entrenamiento con sentimientos encontrados. Se había quedado allí durante 6 años. Solo se había quedado durante 3 años en la corte celestial, pero había desacelerado el flujo de tiempo en la sala de entrenamiento. 2 días adentro equivalían a un día en el mundo exterior. Se había cultivado durante unos 5 años en total. Su Ping había renacido por completo en ese periodo de tiempo. Su nivel había aumentado desde el comienzo del Star State hasta la fase avanzada. Mientras estuviera dispuesto, podría convertirse en un Star-Lord en cualquier momento. Además del dominio de las 3 leyes supremas, Su Ping había acumulado más y más poder astral a lo largo de los años. También había hecho un gran progreso en el Chaos Star Charts. Había condensado 2 pinturas astrales más, a saber, Dimensión Divina y Mar Universal. Las 2 pinturas astrales le habían traído nuevas habilidades relacionadas con la velocidad y el espacio. Anuncios de Put Future. La pintura astral de la Dimensión Divina había aumentado su velocidad en todos los aspectos, incluida su mente y su transmisión de poder astral. Todos esos aspectos fueron mucho más rápidos que antes. En cuanto a la quinta pintura astral, el Mar Universal, perfeccionó el camino del espacio de Su Ping. Aunque el camino del espacio no figuraba como una de las 4 leyes supremas, también era raro y precioso. Su Ping podría convertirse en Star-Lord en cualquier momento con su perfecta comprensión del camino del espacio. Ahora podía irrumpir en el séptimo espacio con el camino del tiempo. Sería mucho más difícil si tuviera que usar su fuerza física, lo que también podría terminar en la imposibilidad de entrar. La sexta pintura astral se llama péndulo, que está relacionada con el tiempo. Mi comprensión de las leyes del tiempo será perfecta si logro condensarla. Esto me permitirá dominar el poder del tiempo. Incluso seré capaz de revertir el tiempo brevemente y volver al pasado. Su Ping esperaba con ansias la sexta pintura astral que iba a cultivar. Al mismo tiempo, una vez más se dio cuenta de lo horrible que era el Chaos Star Charts. Naturalmente, captaría el camino del tiempo mientras condensar a la sexta pintura astral, incluso si no supiera nada al respecto. La técnica incluía las leyes del tiempo. Además, la séptima pintura astral incluso incluía las leyes del tiempo. A Su Ping le resultó difícil imaginar qué tipo de ser podría crear una técnica tan horrible. Desafortunadamente, es el doble de difícil condensar cada nueva pintura. Tuve que condensar 27 estrellas para construir la tercera pintura astral. El cuarto requería 36 estrellas, y el quinto requería 45. La sexta pintura astral requirió casi tantas estrellas como las pinturas astrales anteriores combinadas. Su Ping tenía muchos sentimientos encontrados. Le había llevado una enorme cantidad de tiempo, incluso si actualmente tenía un suministro inagotable de recursos preciosos. No era difícil imaginar que probablemente le hubiera llevado cientos de años lograr lo mismo en el mundo exterior. Me tomará por lo menos 3 años condensar la sexta pintura astral si sigo entrenando aquí. El Elderian mencionó que también puedo obtener recursos de entrenamiento en el mundo exterior, si decido aventurarme afuera, excepto que no serían tan efectivos como los provistos aquí, debido a la falta de la matriz astral especial. Su Ping miró la sala de entrenamiento. Estaba reacio a ir, pero finalmente decidió regresar a su tienda. Después de todo, ahí era donde realmente pertenecía. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a Tan Ruyan y Joanna. Se preguntó cómo habían estado dirigiendo la tienda. Llevaba más de 3 años alejado de su negocio. Era un jefe bastante irresponsable. Además, Joanna seguramente había sido calificada como empleada sobresaliente muchas veces. Su promesa de llevarla a la divinidad arcaica se había retrasado mucho. Era su deseo de toda la vida. Su Ping negó con la cabeza y se puso de pie mientras pensaba en esto.